Sí, información del momento. Vamos al Palacio de la Moneda. Francisco Gutiérrez, te escuchamos. Sí, porque a esta hora, en el set de prensa del Palacio de la Moneda, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refiere al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 10% al país. Escuchamos a continuación. Aranceles adicionales que llegan hasta el 46% en algunos casos. Se excluye de este incremento productos a los cuales ya se había dispuesto un arancel especial, como los automóviles, países a los cuales se le está aplicando medidas bilaterales, como Canadá y México, y productos que están siendo objeto de investigaciones especiales como el cobre y la madera. Estos nuevos aranceles se harán efectivos a contar del sábado 5 de abril. Entonces, primero un par de precisiones respecto de la aplicación de estas medidas. Primero, que el arancel base de 10% es el que se aplica a Chile junto con los demás 95 países. El que aparezcan o no en el cuadro que presentó el presidente Trump no hace una diferencia aunque ese cuadro tuviera un título de aranceles recíprocos. Esto lo menciona porque hay quienes pensaron que había que sumar estos dos 10%, ese no es el caso. En segundo lugar, estos son aranceles adicionales, por lo tanto no son sustitutos de aranceles que ya existan. Eso porque hay países que tienen actualmente aranceles de Estados Unidos que son mayores a los que se están aplicando acá y esos deben sumarse, en ese caso deben sumarse lo que ya existe. Tercero, que la exclusión del cobre y la madera se debe a que están en curso estas investigaciones especiales que se han hecho andar eso es la base de argumentos de seguridad nacional. Estas son investigaciones que están en curso. En principio se había fijado un plazo de 270 días. No sabemos si eso va a cambiar o no, pero lo que sí es claro es que Chile ya ha ingresado su antecedente a ese proceso. Entonces, pasando a Chile, la medida anunciada señala que los productos que Estados Unidos importe desde Chile, y aquí hay que señalar que se trata de bienes, porque toda la medida se aplica solo a bienes, no se refiere a servicios, tendrán que pagar el arancel mínimo base de 10% para ingresar al país, a Estados Unidos, al igual que los demás 94 países listados. Sin embargo, hay productos importantes en la canasta de exportaciones de Chile a Estados Unidos que quedarían excluidos por ahora de la lista de aranceles, como el cobre y la madera, como decía, en función de estas investigaciones especiales. El arancel de 10% aplicado a Chile es el mínimo base para todos los países del mundo y no responde a ninguna acción específica de nuestro país, pues no hay ningún país que se exceptúe de la medida general arancelaria. Hay quienes han tratado de interpretar el 10% que estaba puesto en la columna de la derecha en la tabla que presentó el presidente Trump. La verdad es que ese 10% está ahí simplemente porque la columna, la columna de la izquierda, porque la columna de la derecha tenía el 10% base. Pero ese 10% que aparecía como tarifas que se aplican a Estados Unidos, incluyendo manipulaciones de tipos de cambio o barreras comerciales, en el caso de los países que tienen 10% no tiene ningún significado que podamos reconocer. Asimismo, hay que destacar que el comunicado de la Casa Blanca, en que se argumenta sobre la justificación de las medidas, no tiene ninguna mención a Chile, como si la hay respecto a un número importante de países, varios de ellos de la región de América Latina. Como gobierno lamentamos profundamente estas medidas, particularmente el hecho de ser objeto de un arancel que no parece tener justificación. Estas obedecen a una visión del comercio mundial como un juego de suma cero, que Chile, por cierto, no comparte, ni menos le ha tocado experimentar, considerando que las exportaciones han sido un motor importante del desarrollo de nuestra economía durante varias décadas. Es ilustrativo contrastar el hecho de que al mismo tiempo de que en Washington se anunciaban estas medidas por el presidente de Estados Unidos, el presidente de Chile estaba en la India con el canciller y una delegación empresarial buscando abrir ese enorme mercado a las exportaciones chilenas a través de un tratado de libre comercio.
Por lo tanto, Chile esa orientación a la apertura al comercio mundial la va a mantener porque cree que es un camino importante al crecimiento y al desarrollo de los países. Dado que los aranceles son impuestos a las ventas de productos importados que deben pagar los compradores locales, el primer impacto que estos aranceles van a tener va a ser sobre la economía de Estados Unidos. Las primeras estimaciones para las medidas anunciadas apuntan a que el nivel de precio en Estados Unidos se podría incrementar en cerca de un 1,5% como resultado de estas medidas. Ahora, el grado de traspaso en la cadena productiva de Estados Unidos al consumidor, por cierto, va a depender de los márgenes con los que actúen las empresas y otros factores. Los productores locales en Estados Unidos se van a ver perjudicados porque van a tener que pagar más caro por insumos importados. Pero mientras mayor sea la absorción de esos costos adicionales por parte de las empresas en Estados Unidos, al mismo tiempo mayor va a ser el efecto negativo sobre la actividad económica. A raíz de esto, varios organismos internacionales y bancos de inversión ya habían venido revisando al alza las proyecciones de inflación para Estados Unidos, por un lado, y a la baja las proyecciones de crecimiento para ese país. Pero a jugar por las reacciones de mercado, pareciera ser que el impacto negativo sobre la actividad en Estados Unidos podría ser mayor, y lo vamos a comentar dentro de un momento. Dado que el arancel mínimo es de 10%, Chile no va a perder competitividad respecto de otros países que abastecen al mercado norteamericano. Los países competidores de Chile van a entrar con un arancel igual o superior al 10%, y en ese sentido el costo relativo de importar desde Chile o desde otro país va a ser igual o más favorable para Chile que lo que existe actualmente. De hecho, el que países competidores de Chile queden sujetos a un arancel mayor nos puede permitir aumentar nuestra participación en las compras de Estados Unidos en el corto plazo. Por cierto, aquí hay muchos efectos de segunda vuelta, pero en términos de la posición competitiva en relación a competidores que venden en el mercado de Estados Unidos, ese es un poco el escenario que se puede plantear. Distinta es la situación de la posición competitiva respecto a los productores en Estados Unidos. Dado que aquí hay una potencial pérdida de competitividad al tener que entrar, ¿cierto?, con un arancel de 10%, pero esto va a depender del grado potencial de sustitución por la producción local. No todos los productos que Chile vende a Estados Unidos tienen una alternativa de producción en Estados Unidos o una alternativa de oferta que supla aquella que está ofreciendo Chile. En el caso de los productos agrícolas, por ejemplo, la uva, el salmón, los arándanos son algunos de los productos que en principio estarían más afectados. Podrían poder perder competitividad frente a competidores domésticos de Estados Unidos, pero hay que considerar que en algunos casos, como es el caso de las frutas, particularmente la uva y el arándano, en la contraestación, por supuesto, no se produce en Estados Unidos. No hay un competidor local en Estados Unidos para lo que es la temporada alta en Chile. Es decir, el hecho de que haya un mismo código arancelario no implica que se compita con productores de Estados Unidos. En el caso del cobre, ya lo comentamos, no quedó afecto a las medidas arancelarias por ahora, por el hecho de estar siendo objeto de una investigación especial dispuesta por orden ejecutiva del presidente Trump. Dicha investigación se va a extender todavía durante un tiempo, pero aquí, ¿cierto?, el tema relevante respecto de la potencial pérdida de competitividad frente a los productores en Estados Unidos es que la elasticidad de la oferta de cobre producido en Estados Unidos es muy baja, porque requiere cierto desarrollo, ampliación de minas, desarrollo de nuevos yacimientos mineros que, independientemente de cuánto tiempo tomen los permisos, alguien comentó eso ayer, de todas maneras para cualquier empresa toma varios años desarrollar. Ahora, por encima de lo anterior, o sea, los efectos que hay en relación al comercio, opera un efecto ingreso de dirección contractiva que puede terminar dominando los efectos de sustitución derivados de los cambios en precios relativos. Esto es especialmente factible si las medidas arancelarias de mayor impacto no solo afectan a la actividad en Estados Unidos, sino que también a sus socios comerciales, a socios comerciales de Estados Unidos que también lo son de Chile. El caso obvio es el caso de China.
Y recordemos que si miramos China y la Unión Europea, estos quedan sujetos a aranceles adicionales de 34% y de 20%, representando el 35% y el 10% de las exportaciones de Chile respectivamente. Entonces tenemos que preocuparnos no solo con lo que pasa con la actividad en Estados Unidos, sino que lo que va a pasar con la actividad en países que se van a ver más afectados por incrementos mayores de aranceles. Mientras los efectos de las medidas sobre el comercio exterior y la actividad económica mundial se van a manifestar en el mediano plazo, los impactos en los mercados financieros son más inmediatos. En particular, la incertidumbre general, las perspectivas para la economía de Estados Unidos y otras economías relevantes inciden sobre los precios financieros, como las tasas de interés, los precios de las acciones y los tipos de cambio. En este sentido, los mercados financieros han respondido durante la noche de ayer y el día de hoy a las decisiones del gobierno de los Estados Unidos con movimientos mixtos. El mayor impacto se ha observado en las bolsas de valores, todas las cuales registran caídas relevantes con la excepción de Chile y de México. En el caso de las bolsas de Estados Unidos, las caídas de hoy son de 4,3% para el S&P 500 y de 3,4% para el Dow Jones. Por su parte, el dólar se ha depreciado algo más de 2% respecto de una canasta de otras monedas, y las tasas de interés han caído cerca de entre 10 y 15 puntos base. Los precios de las materias primas también tienen caídas. La más grande corresponde al petróleo, con una caída del orden del 7%, seguido por el cobre COMEX de Estados Unidos en 3,4%. Estos movimientos responden en parte a las diferencias entre las medidas adoptadas y lo que estaban esperando los mercados, pero lo fundamental que reflejan es la percepción de un impacto más negativo sobre la actividad en Estados Unidos, que está dominando por encima de otros factores. Y de ahí entonces que caiga el dólar, de ahí que caigan las bolsas y que caigan las tasas de interés. Estos movimientos de precios financieros también tienen impactos en Chile, impactos mixtos. La caída del precio del cobre siempre es importante para nosotros, pero tenemos que tener claro que la caída que se produjo, al menos hoy día, revierte solo en parte los incrementos de las semanas anteriores. Los que a su vez siempre entendimos que tenían un componente transitorio importante debido, ¿cierto?, al hecho de que había compradores en Estados Unidos en particular que estaban sobreestoqueándose de cobre antes de que hubiera un aumento de aranceles. Por su parte, la caída en las tasas de interés de largo plazo, que se ha traspasado íntegramente a las tasas locales, porque la tasa de bonos del Banco Central cayó en 15 puntos base hoy día, va a mejorar las condiciones financieras para nuestra economía, y la apreciación del peso va a reducir las presiones inflacionarias en Chile. 0,7% es la apreciación que se produjo hoy día. Por supuesto, esto todavía son movimientos de un solo día de transacciones. Todavía puede haber cambios importantes en los precios financieros en el mundo, pero la señal que por lo menos se observa hoy día es de una ponderación adicional del riesgo de un deterioro de la actividad en Estados Unidos. No es obvio que estos cambios afecten a la inflación en Chile, porque los aranceles suben los precios en Estados Unidos, no fuera de Estados Unidos, y hay que agregar el efecto de un menor crecimiento global, aunque se trataría de un efecto de segundo orden. Tuvimos hoy día una reunión del Consejo de Estabilidad Financiera en que revisamos la respuesta de los mercados financieros a las medidas en Estados Unidos. Lo que aquí expuse es en buena medida las conclusiones que de allí se pudieron extraer, y vamos a mantener durante los próximos días y semanas, por supuesto, no solamente un monitoreo de lo que está ocurriendo en los mercados, sino que también un diálogo con los actores de los mercados para entender qué es lo que ellos están viendo en la evolución de estos precios financieros. Ahora, respecto de la respuesta del gobierno frente a estas medidas. El presidente, así como el canciller,
han destacado que aquí ya se venía desarrollando un trabajo desde hace ya un buen tiempo, por lo menos un par de meses, con distintos ministerios, con el sector privado y con parlamentarios. ¿Qué es lo que se hizo durante ese tiempo? En primer lugar, se hizo un análisis del grado de vulnerabilidad de los distintos productos a aranceles en Estados Unidos, es decir, evaluando el peso que distintos productos tienen en nuestras exportaciones a Estados Unidos respecto de las exportaciones totales, el peso que tienen las exportaciones de Chile respecto de las importaciones de Estados Unidos, y donde hay competidores más cercanos, extranjeros o locales. También se ha hecho un trabajo para buscar alternativas de diversificación en caso que la situación se vuelva más compleja, y desde hace ya un buen tiempo tanto los agregados comerciales como ProChile han estado en un trabajo muy sistemático de explorar nuevas oportunidades en mercados distintos de los de Estados Unidos. También en esta misma línea hay un acuerdo que se anunció ayer entre Codelco y una fundición en India, que significa, ¿cierto?, la posibilidad de fundir cobre chileno fuera de China, que es donde está la mayor capacidad instalada en esa materia. Desde la Embajada de Chile en Estados Unidos se enviaron respuestas a las consultas públicas en las investigaciones sobre seguridad nacional que consideran las importaciones de cobre, de madera y de celulosa. En el caso del cobre se entregó un informe de la Comisión Chilena del Cobre junto con la carta del embajador. La Cancillería también se reunió hace unos días con diputados y diputadas de las comisiones de Relaciones Exteriores para informarles de las acciones que estaban adoptando. Esta mañana yo me reuní con los presidentes de las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara con el mismo propósito. Ha habido una coordinación con el sector privado, incluyendo del lado del gobierno los ministerios de Economía, Agricultura y Hacienda, y del lado del sector privado representantes no solo de distintos sectores productivos que exportan a Estados Unidos, sino que también de AmCham y del embajador de Chile en Estados Unidos. Este grupo ha buscado los nuevos escenarios de demanda y competitividad, obtener información desde los clientes de las exportaciones chilenas en Estados Unidos. Se agrega a esto hoy día la convocatoria este CEF extraordinario. A continuación de este punto de prensa nos vamos a reunir con la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, y durante el día de hoy un equipo del Ministerio de Hacienda tuvo en Ginebra una reunión con representantes de la Organización Mundial de Comercio. Y por último, como informó el ministro de Agricultura, citó al Consejo Agroexportador para el lunes para coordinar las respuestas con el sector privado del agro. Todo eso en el ámbito, ¿cierto?, de la información, la definición de estrategias hacia los mercados, de búsqueda de alternativas de diversificación, de identificar al mismo tiempo la competencia internacional y la competencia de productores en Estados Unidos. Ahora, por supuesto, eso no es todo. Aquí tiene que haber un proceso de diálogo con Estados Unidos. Y para eso Chile tiene una ventaja muy importante, que es que ya tiene la institucionalidad para hacerlo, como parte del Tratado de Libre Comercio. Hay otros países que en estos momentos están buscando definir, ¿cierto?, si van cuál es el tipo de gestiones que van a hacer con Estados Unidos, si van a formar delegaciones, comisiones, con quién tienen que hablar en Estados Unidos, de qué es lo que van a hablar. En el caso de Chile, todo eso está adecuadamente enmarcado en el TLC con Estados Unidos, incluyendo tanto el contenido del tratado como los mecanismos de diálogo, de negociación y entendimiento con Estados Unidos. En ese sentido, la Comisión Administradora del TLC con Estados Unidos, que se ha reunido en varias oportunidades en el último año, va a reunirse en